Últimamente se ha vuelto muy común escuchar la frase tengo ansiedad o tal situación me está generando ansiedad, pero ¿realmente sabemos qué es y cómo identificarla? Hoy en Cotidianamente, el podcast de salud mental de Telepacífico Noticias, te lo contamos. Por eso estoy acompañada de la doctora Ángela María González. Ella es psicóloga clínica de la Universidad Javeriana de Cali y nos va a hablar un poco más sobre este importante tema. Doctora, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Hola Melissa, muchísimas gracias por la invitación y yo encantada de estar aquí hablando de los temas que más me gustan. Bueno, doctora, tenemos que hablar primero y definir qué es la ansiedad. Bueno, la ansiedad es esa sensación de temor que sentimos cuando nos estamos anticipando negativamente a algo. Entonces, cuando nosotros creemos que vamos a enfrentar una situación que es riesgosa, que es peligrosa, que es amenazante, entonces todas las alertas de nuestro cuerpo se activan y es lo que nosotros llamamos la ansiedad. Esa ansiedad generalmente nos provoca dificultad para respirar, insomnios, palpitaciones, nos genera que estamos todo el tiempo súper acelerados, no nos podemos quedar quietos. Entonces, todas esas son las formas en cómo podemos identificar que esa es la ansiedad. Pero en conclusión, es una sensación de temor anticipatoria, algo que todavía no ha pasado y yo siento que voy a estar en peligro. Bueno, doctora, teniendo claro este concepto, hay que decir que hay ciertas situaciones que nos generan de por sí ansiedad, como un examen o una entrevista de trabajo, pero ¿en qué momento yo debo preocuparme o con qué frecuencia de pronto que me dé estas sensaciones, estos síntomas que usted acaba de nombrar, debería yo decir, bueno, esto no es normal? Bueno, es súper importante que nosotros tengamos como la capacidad de conocernos. Yo digo que una de los retos que tenemos los seres humanos es tener herramientas de autoconocimiento, porque así yo ya sé cuándo es algo normal y cuándo es algo que está superando lo que normalmente yo siento. Entonces, en ese autoconocimiento yo puedo darme cuenta si esto está siendo más frecuente que antes, si esto está más intenso que antes, o si está frente a situaciones cotidianas, como tú dices, y normales, o cuando están en situaciones que no ameritan esa intensidad de las emociones que se generan cuando estamos en ansiedad. Entonces, es importante que nosotros en reposo, nosotros estemos en tranquilidad, en paz, en seguridad, en certeza, pero cuando nuestro hogar es el miedo, la preocupación, la angustia, allí es donde yo digo, hay algo que tengo que prestarle atención. Lo que pasa es que uno de los retos hoy en día, Melissa, es que andamos muy afuera. Entonces, desde que nos levantamos, estamos preocupados por lo que tenemos que hacer, por lo que falta, y estamos muy afuera y no nos damos como un espacio para conectarnos con nosotros mismos, hacer una oración, una meditación, reconocernos cómo estamos, cómo nos levantamos, sino que todo el tiempo estamos afuera. Y a veces las personas con ansiedad están todo el día haciendo, y cuando se van a acostar a dormir, que es cuando uno se encuentra con sus propios pensamientos, entonces ahí es donde no pueden dormir y se generan estos síntomas, porque ya es aprender a vivir con uno mismo, a conocerse y a sentirse bien estando con uno mismo. Entonces sí es importante que nos conozcamos, porque cuando yo me conozco, yo ya sé en qué momento yo debo preocuparme y alzar la mano y pedir ayuda, o definitivamente es algo que es normal porque es un evento que desconozco, porque hay incertidumbre y es normal que yo sienta esta ansiedad. Bueno, doctora, aquí vamos a citar a la clínica de la Universidad de Navarra. Dice que entre los factores precipitantes de la enfermedad estarían los acontecimientos estresantes, en particular las dificultades en las relaciones interpersonales, las enfermedades físicas y los problemas laborales. ¿Qué otros factores podrían influir? De pronto alguien que nos está escuchando pueda guiarse un poco más para precisamente padecer ansiedad. Bueno, adicional a eso, si lo vemos hoy muy frecuente hoy en día, y es el tema del éxito, ¿sí? De esas metas que no he cumplido. Antes a nosotros nos daba crisis existenciales como a los 30 o 35 y hoy en día uno ve jóvenes adolescentes, preadolescentes con crisis existenciales porque obviamente por temas de redes sociales y de la información que se maneja a nivel ya global, pues entonces uno ve personas ricas y millonarias a los 19 años, uno ve que la persona compró casa, carro y está en otro país y todo eso empieza a generarle una preocupación excesiva, sobre todo a los jóvenes, de qué voy a hacer con mi vida, yo para qué estoy aquí, qué voy a hacer en 10 años, no sé qué estudiar, no sé a qué dedicarme.
Entonces eso es otro factor que hoy en día está generando mucha ansiedad. ¿Qué hacer con mi futuro? ¿En dónde yo voy a poner mis energías? ¿Qué voy a estudiar? ¿En qué voy a trabajar para llegar a ese éxito que nos han vendido socialmente? Y cuando los jóvenes o las personas ven que de pronto hay personas que ya tienen casas, carros, viajan todo el tiempo y entonces esas personas dicen, bueno, de toda esa lista yo no tengo ni una ni dos, entonces me siento como en peligro, como insuficiente y ahí empiezan toda una sensación también de que desencadena esa ansiedad, porque es total temor al futuro, a mi futuro. Es decir, que la ansiedad ya puede dar, o no sé si siempre ha podido dar, a cualquier edad. A cualquier edad, a cualquier edad. De hecho, una de las ansiedades por separación, por ejemplo, se presentan en los niños, en los bebés. Cuando hay un vínculo con la madre en un apego inseguro, se genera la ansiedad por separación. Bueno, precisamente eso le iba a preguntar. Hay diferentes tipos de ansiedad. ¿Cómo identificarlos? Ok. Hay ansiedad generalizada, ¿sí? Que es esa ansiedad donde yo todo el tiempo estoy preocupada por todas las situaciones. Estoy preocupada, estoy ansiosa, estoy angustiada y es todo el tiempo. Es una ansiedad generalizada. No depende del estímulo, sino en general con todo. Están las fobias específicas si es a un estímulo en particular. Están los TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, que de eso también hay varios tipos. Entonces son personas que tienen que estar súper limpias, entonces se bañan varias veces. Por ejemplo, ahorita en pandemia esas personas más se aplicaban el alcohol glicerinado, se lavaban las manos con más frecuencia, porque obviamente se activó mucho ese temor. Hay trastornos obsesivos compulsivos también de verificación, cuando yo salgo de la casa y tengo que devolverme a verificar si cerré la llave, si cerré, perdón, si la llave o si cerré la puerta o cualquier cosa. Si no dejé ninguna llave abierta, si cerré la llave del gas. El gas, exacto. Entonces esos son otro tipo de ansiedades que forman los trastornos obsesivo compulsivo y está la ansiedad por separación también, que se da, como te digo, desde pequeños. Y en la edad adulta, adolescente, adulta, se puede volver a retomar esa ansiedad por separación. Es como si se estuviera viviendo con la misma emoción que se vivió cuando estaba pequeño. Entonces, si mi pareja me va a abandonar, si me alejo mucho de mis padres, por ejemplo, me voy a otro país, se puede generar ansiedad por separación y de hecho es más complejo de identificarlo, porque a veces es una ansiedad que no es tan consciente, que la gente dice, yo me siento bien, o sea, yo decidí irme del país o yo decidí hacer tal cosa, pero igual hay un estrés inconsciente que se da por esa ansiedad por separación, que inconscientemente te está separando de esa persona o de ese espacio que te generaba seguridad. Y como te separas, se genera una inseguridad, en tu inconsciente se genera una sensación de riesgo y de peligro y se activa nuevamente la ansiedad. Es decir, que si en este momento alguien nos está escuchando, de pronto se fue del país, se separó de sus padres, se independizó y se ha sentido bien por su decisión, pero ha sentido cierto nivel de ansiedad, según lo que hemos hablado, tendría que revisar su historia de pronto para encontrar algún otro factor en algún momento de su vida que esté generando eso actualmente. Sí, tendría que hacer una revisión porque a veces no lo vemos como ansiedad, sino como estrés. Ay, es que estoy estresado y como el estrés se volvió tan común, entonces no le prestamos tanta atención. Pero también puede ser que esté presentando síntomas físicos, ¿sí? Tensión muscular, cervicalgia, problemas de la piel, entonces el cuerpo empieza a manifestar lo que está en su inconsciente, aunque él conscientemente no crea que es por eso es tan importante la terapia cuando nosotros indagamos a profundidad de dónde viene ese miedo a la separación. Doctora, la Clínica de Barcelona también afirma que estos trastornos generan un importante malestar y afectan el funcionamiento habitual de la persona, tenga la edad que tenga, ya sea en relaciones familiares, sociales, en su colegio, en caso de menores. Entonces, con base en esta afirmación, ¿qué podríamos hacer para que la ansiedad no afecte nuestra vida diaria y nuestras relaciones sociales? Okay. Lo primero es que yo debo pedir ayuda cuando yo veo que ya la ansiedad me está limitando mis actividades cotidianas. En ese momento es donde yo debo pedir ayuda. Inicialmente, digamos que una puerta de entrada es la terapia psicológica, la psicoterapia, y el psicólogo determinará si es necesario la compañía de psiquiatría, dependiendo de la intensidad de los síntomas, de qué tanto le está limitando su vida cotidiana.
Entonces la primera puerta es esa psicoterapia, ¿sí? No tenerle como ese temor a que así los psicólogos solo van los locos ni nada de esas cosas, sino que de verdad en consulta uno puede brindarle muchísimas herramientas para que esa persona merme la ansiedad. Sin embargo, en su día a día es muy importante, si es una persona tendiente a esto, que tenga hábitos saludables. ¿Qué hábitos saludables? Hacer ejercicio, por ejemplo. Cuando hacemos ejercicio se segregan sustancias que le permiten a esa persona estar más en relajación, más en tranquilidad. Meditar es súper importante. Antes de acostarse a dormir, cuando apenas nos levantamos, cuidar mucho el sueño, que el sueño sea un sueño reparador y que pueda acostarse a dormir sin problema. Si esto está pasando, hay unas meditaciones. Hoy en día, gracias a YouTube, nosotros tenemos mucho acceso a meditación para dormir profundo. Y yo la puedo buscar, ponerle, acostarme a dormir con ella. Pero sí buscar no normalizar, que no es que yo no puedo dormir bien, es que yo duermo 3 o 4 horas y ya. No normalizarlo, sino ser muy consciente de que mis hábitos sean saludables, ¿sí? La alimentación que tengo, todo eso me va a servir. Y también es súper importante en estos pacientes o en las personas que tienen ansiedad, tener una conexión espiritual importante. ¿Por qué? Porque las personas con ansiedad tienden a querer controlar las cosas. Entonces yo quiero controlar lo que va a pasar, quiero controlar paso a paso lo que viene. Entonces esa necesidad de control hace que tengamos estos síntomas. Cuando hay una conexión espiritual y la persona hace esta relación, empieza a aceptar las cosas como están pasando y a aceptar lo que viene y a tener esa certeza de que lo que esté pasando o lo que pasó era para bien y porque viene con aprendizajes. Pero esa conquista se nos es mucho más fácil cuando hay una conexión a nivel espiritual. Entonces sí es importante todos estos hábitos para que estas personas se sientan mucho más tranquilas. Doctora, si por ejemplo convivo con alguien que sufre de ansiedad, ya sea mi pareja, porque puede que en este momento yo esté escuchando y diga, yo no padezco ansiedad, pero mi pareja ha notado muchos de estos síntomas, o he notado su nivel de pronto de querer controlar el futuro, que se angustia con ciertas situaciones, o algún compañero de trabajo me comparte que se siente de esta manera, ¿cómo podría yo apoyarlo? Bueno, en ese caso es estimularle a que haga un proceso terapéutico, ¿sí? A veces los procesos terapéuticos no tienen que ser largos, pueden ser 2, 3, 4 sesiones en las que nosotros le brindemos a esa persona, porque esa persona lo que le está pasando es que sus pensamientos se están anticipando y se están anticipando negativamente. Entonces uno en consulta, ¿qué es lo que hace? Le ayuda a ese paciente a reestructurar sus pensamientos, a que tenga pensamientos más de presente, y entonces esta persona pueda disminuir las sensaciones de ansiedad. O también puede ser porque tenga alguna herida emocional del pasado que no haya sanado, bien sea en relación con su mamá, bien sea en relación con su papá, sensaciones de insuficiencia, de inadecuación, de no estar completo, de estar dañado, de que tenemos a veces muchas culpas, conscientes e inconscientes. Entonces yo siento que lo mejor, a veces yo le digo a los pacientes, hubiera llegado unos 3 meses antes, porque de verdad que se puede prevenir mucho, de verdad que si uno apenas está teniendo síntomas de ansiedad y uno busca ayuda, el proceso terapéutico es súper rápido y efectivo. El problema es que los seres humanos tendemos a último momento, ya cuando sentimos que no podemos más con esto, que empezamos a pedir ayuda. Pero si nosotros lo hacemos a tiempo y con la pregunta que tú me haces es que si yo estoy reconociendo que esto apenas está empezando en mi pareja o está empezando en un compañero de trabajo, en un amigo, desde ese momento, sin esperar a que las cosas se compliquen mucho más, es buscar ayuda, buscar herramientas. Es cuando si yo tengo un dolor de estómago, pues yo voy al médico a que me revise. Si yo tengo una distorsión en mi forma de pensar o tengo unas emociones o unos síntomas que no son normales, que no hacen parte de mi cotidianidad, pues debo pedir ayuda y las personas que estamos alrededor es como invitarlo, instarlo a que pida esa ayuda y ese proceso terapéutico. Y una de las cosas también que yo les digo que nos ayuda muchísimo en esto es que la persona dice, es que yo soy ansiosa.
Entonces, cuando a mí un paciente ya se etiqueta de esa manera, yo le digo, bueno, lo primero que vamos a hacer es que no te vas a volver a decir que yo soy ansioso, porque por más que hagamos cosas, ya se define y entonces es muy complejo que salga de esa situación. Entonces, si yo estoy con una persona que se está diciendo constantemente eso, es poderla hacerle caer en cuenta, poderla corregir y decirle, tú tienes en algunos momentos comportamientos ansiosos, pero tú no eres un ansioso, porque en el momento en que yo ya me quito la etiqueta, yo ya puedo aceptar que son comportamientos, que en algún momento hay un pensamiento que me está generando esta emoción y esta emoción me genera un comportamiento y ahí es donde yo ya puedo gestionarlo y trabajarlo. Entonces, personas alrededor, instarlos a que busquen una ayuda en momento temprano, ¿sí? Que no vaya a esperar a que ya no pueda más con el síntoma. Finalmente, doctora, dejemos algunas recomendaciones para que quienes nos escuchan puedan manejar el tema de la ansiedad en su día a día y recordemos también rápidamente cómo pueden identificarla, qué síntomas son los que, digamos, primero aparecen. Ok, si tú estás sintiendo como que se te palpita más el corazón más rápido, estás teniendo dificultades para respirar, te estás ahogando o estás muy inquieto o estás sudando también, en ese momento yo los invito a que vayan a su cabeza, es decir, traten de identificar qué está pasando por su cabeza, cuál es el pensamiento, porque los seres humanos estamos muy expertos identificando la emoción, pero no el pensamiento que me desencadena esa emoción. Entonces la invitación es hagan una pausa, respiren profundo porque la respiración profunda, inhalar por la nariz, exhalar por la boca, este momento de respiración te hace conectarte contigo misma y te va a hacer que vayas a tu cabeza y tú digas, bueno, ¿qué estoy pensando? Generalmente las personas que van a hacer una exposición, entonces antes de la exposición que hay tanta ansiedad, ¿qué está pensando esa persona? Está pensando que me va a equivocar, que se me va a olvidar, que me van a preguntar y yo no voy a saber qué decir. Entonces, si yo logro identificar que esos son los pensamientos que me están generando la ansiedad en ese momento, yo los voy a poder cambiar, porque entonces yo voy a poder hacer un diálogo interno y decirme a mí misma, yo sé del tema, yo lo preparé, si me equivoco lo puedo corregir, con que le guste a una persona y le aporte a una persona es suficiente. Y yo al cambiar mi diálogo interno, yo puedo inmediatamente disminuir los síntomas de la ansiedad. Respiración profundo y cambio de pensamientos en el día a día nos sirve muchísimo. Además que vas identificando cuáles son esos pensamientos tan comunes que te generan la ansiedad, porque cuando yo ya sé cuáles son esos pensamientos comunes, yo también puedo hacer algo, se los doy también como de recomendación. Antes de acostarnos a dormir, que es un momento muy importante en nuestro día para reprogramar sobre todo nuestro inconsciente, es empezar a decirnos frases que sean todo lo contrario a los pensamientos que se me están generando ese día que me da ansiedad. Entonces, por ejemplo, si los pensamientos son yo me voy a equivocar, yo no soy suficiente, yo no voy a ser capaz de hacerlo, entonces en ese párrafo que yo diseño para leerme en las noches voy a poner todo lo contrario. Soy capaz, soy suficiente, soy adecuado, soy capaz de hacer las cosas que me propongo y si algo sale por fuera de los planes lo puedo manejar, lo puedo soportar y ese diálogo interno antes de acostarnos a dormir es súper efectivo para que tú en el día a día estés mucho más tranquilo. Bueno, gracias a la doctora Ángela María González por acompañarnos. Contémosle a quienes nos están viendo y nos están escuchando en este momento en qué redes sociales podemos encontrarla. Bueno, en Instagram me pueden encontrar como Ángela González, _ psicóloga, y en la página de Facebook me pueden encontrar como Consultorio Psicológico Ángela González. Recuerden ustedes suscribirse a nuestro podcast para que no se pierdan ningún capítulo y por supuesto recordarles que soy Melissa Inestrosa y este fue un capítulo de Cotidianamente, el podcast de salud mental de Telepacífico Noticias.